cuando ustedes concluyen un trabajo de investigación, de todas maneras lo tienen que presentar, tienen que difundir esos resultados. Hay varias maneras de poder difundir. Uno es en forma oral, a través de la presentación de su trabajo de investigación, como les vuelvo a repetir, en una jornada, congreso, reunión científica. Y también puede ser por escrito, no puede ser, debe ser siempre por escrito, a través de la publicación del artículo en alguna revista, sobre todo INVISAL. Entonces, cuando ustedes tienen, obviamente seguro que ya han hecho varios de ustedes, presentación de trabajos también de sus distintos cursos, pero cuando ustedes tienen que presentar un trabajo de investigación, en este caso, estamos frente a dirigirnos a hablar en público, ¿sí? Ahora estamos, bueno, vía internet, sobre todo exposiciones virtuales. Pronto regresaremos a la normalidad y ustedes estarán hablando frente a un público. Así que en estos tiempos estamos en la era de la comunicación y la información, ¿sí? Que ambas nos sirven como herramientas para que nos doten de habilidades comunicativas en forma clara y eficaz, de tal forma que nosotros podamos compartir y transmitir diferentes mensajes. Y es muy importante no solamente los mensajes que se transmiten, sino también el contenido mismo de lo que ustedes van a hablar. Por eso es importante que ustedes aprendan a hablar en público. No todos podemos, probablemente unos sean más nerviosos, otros no les guste hablar en público y sin embargo hay otros de sus compañeros que sí tienen muchas habilidades para poder comunicarse. Pero igual, todos ustedes van a ser futuros médicos, van a ser la cabeza del equipo de salud y siempre van a tener que ser líderes, les guste o no les guste. Tarde o temprano, cada uno de ustedes va a estar trabajando solo. Va a ser el único médico del centro de salud o del puesto de salud o de algún equipo o de un servicio o departamento, en muchos de los casos donde hay personal de otras profesiones como hay enfermeras, técnicos, auxiliares, en fin, y a veces solo hay un médico. Y ese único médico van a ser uno de ustedes o todos ustedes en algún momento, sobre todo cuando se vayan al Cerú. Y siempre van a tener que estar exponiendo todo su trabajo, sus diferentes acciones de salud que van a tener que hacer. Tienen que siempre ustedes como médicos saber cómo dirigirse al público, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se dirigen al público, hacen dos cosas. Envían información y también ustedes se comunican. No es lo mismo información que comunicación, por si acaso, ¿ya? Información viene a tener un contenido, ¿sí? Es cuando el mensaje que envía tiene un contenido, ¿sí? Hay un contenido de información. Esta información tiene varios pasos que ustedes pueden seguir. Siempre hay una información general, luego otra específica, etcétera, ¿no es cierto? Esa información a veces es lo suficiente que debe tener cuando ustedes tienen que hablar en público, ¿sí? Tiene que enviar información que sea necesaria y lo suficientemente real o necesaria para cuando lo que ustedes quieran transmitir, ¿sí? Y lo que ustedes envían de toda esa información, todo el contenido que ustedes envían, probablemente lo escuchen en ese momento, ustedes también se aprendan en ese momento toda esa información y luego se olvida, ¿sí? Pasa un momento, un tiempo determinado y finalmente toda esa información que ustedes han emitido al momento de hablar en público, con el tiempo uno se olvida, ¿sí? Entonces, esa es la información. En cambio, la comunicación, y es otra herramienta muy útil, sobre todo cuando ustedes tienen que hablar, esa comunicación ya es el mensaje que ustedes transmiten, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia con lo que es la información. La información tiene un contenido. La comunicación es un mensaje que se transmite, ¿sí? Y la comunicación es algo que a ustedes les va a permitir transformar en las personas de una idea que tuvieron inicialmente probablemente equivocada, ¿sí? O no tenían ninguna idea de algún tema que ustedes van a hablar. Sin embargo, cuando llegan al público, ustedes pueden transformar esas ideas, ¿sí? Del público que inicialmente han tenido. Probablemente, como les digo, no tienen ningún conocimiento y ustedes al hablarle de algún tema tienen que transformar esa idea en el público al cual ustedes se dirigen. La comunicación también trasciende
No es que queda en ese momento que ustedes lo dicen, si depende cómo lo digan. Por eso es muy importante que ustedes conozcan técnicas de comunicación de tal forma de que el mensaje que ustedes lleguen al público también trascienda. Y finalmente, ojalá deje huella también lo que ustedes quieren transmitir, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes inicialmente tuvieron como información que quieren dar, tienen que utilizar técnicas de comunicación de tal manera que lleguen al público de una manera sencilla, clara, que finalmente deje huella en todo lo que ustedes hagan y lo que quieran transmitir finalmente. Pasa también muchos factores que influyen en el estilo de la información y de la comunicación sobre todo. No todos ustedes tienen las mismas habilidades, ¿sí? Y no solamente ustedes, sino las distintas personas van a encontrar en el camino, o cuando ya ustedes sean médicos, que se van a encontrar que las personas son distintas en el sentido de comunicarse sobre todo, ¿sí? Y obviamente quienes tienen más nivel de estudios académicos, como ustedes universitarios y sobre todo médicos, que tienen un más alto nivel académico, obviamente tienen que manejar un mejor estilo, un mejor conocimiento respecto a la comunicación. También pasa por la experiencia. Cuanto más expongan al público, cuanto más hablen hacia el público, obviamente van a tener mejor estilo, mejor capacidad de comunicación. Es igual que cualquier otro aprendizaje, ¿sí? Cuando ustedes hacen varias veces algo, obviamente aprenden y es distinto y cada vez lo hacen mejor. Lo mismo pasa cuando ustedes tienen que comunicarse frente a un público, ¿sí? Ustedes traten que cuando dejen un trabajo, sus docentes en grupo, siempre son los mismos chicos los que exponen, pero si yo tengo miedo, no me gusta exponer, bueno, tengo que ya ir a lanzarme a exponer a la siguiente para poder tener esa experiencia, porque si nunca voy a exponer, obviamente voy a tener que estar siempre relegado y siempre con miedo, y nunca voy a tener esa experiencia que se necesita cuando ya ustedes, como les vuelvo a repetir, sean médicos, ¿sí? Ustedes van a ser los líderes de todo el equipo de salud. Entonces, también obviamente pasa por tener la voluntad de querer hacerlo. Si ustedes nunca quieren exponer, siempre van a querer que otros lo hagan, obviamente nunca van a aprender, ¿sí? Tienen que tener también la voluntad de querer hacer, de poder mejorar también en su persona, en su estilo, también en este caso, para poder transmitir todo lo que ustedes saben. Y también es necesario que ustedes se preparen, no cualquier exposición que hagan, bueno, porque me gusta hablar, yo fácilmente puedo hablar y desenvolverse y muchas veces hasta chamullar cuando no conozco el tema. Para eso, de todas maneras, uno tiene que preparar, tiene que leerse, empapar de lo que vamos a hablar, ¿sí? Si va a ser ese trabajo de investigación, tienen que saber finalmente cómo tienen que llegar al público, tienen que conocer todo su tema. Y también es muy importante que ustedes tengan seguridad al hablar. ¿Cuándo se tiene seguridad? Cuando se conoce, cuando uno se prepara bien. Cuando uno conoce bien el tema, tiene más seguridad al momento de hablar, ¿sí? Y finalmente es muy importante también que ustedes tengan un lenguaje adecuado, con el cual ustedes también tienen que dirigirse al público. Y obviamente depende de qué público. Si el público es un nivel médico, obviamente tienen que hablar también como con un lenguaje médico que les van a entender, pero si el público es el público en general, obviamente de ahí hay muchas personas que no manejan la terminología médica, por lo tanto ustedes también tienen que dirigirse con palabras más sencillas. El lenguaje que ustedes tienen que usar siempre tiene que ser claro, por más que sea también solamente, o tiene que ser a nivel médico, igual o a nivel del personal de salud. Supuestamente todos les van a entender la terminología que utilicen, pero de cualquier forma, el lenguaje siempre que ustedes tienen que utilizar debe ser claro, sencillo, puntual, directo, y que consiga un mensaje atractivo, sugestivo y contundente, ¿sí? Al grano, como quien dice. No darse por vueltas por el mismo tema, sino tratar de mandar el mensaje en forma concreta, ¿sí? Esa es la manera como ustedes tienen que utilizar el lenguaje. Hay elementos de la comunicación que ustedes tienen que conocer y tienen que usar. Para eso se tiene que usar pausas, entonación, tienen que ver qué mirada, cómo va a ser su mirada y cuál va a ser el lenguaje corporal que ustedes tienen que manejar en la comunicación oral. Respecto a la pausa nos va a ayudar a que ustedes organicen sus ideas que pretenden transmitir,
¿sí? A veces uno habla, algunos pueden hablar muy rápido, pero tiene que haber momentos en los cuales ustedes tienen que tomar una pausa, ¿sí? Para que puedan ustedes organizar en ese momento de que toman la pausa, organizar sus ideas que piensan transmitir a continuación. La pausa también nos sirve para reflexionar sobre lo que hemos dicho. Probablemente hayamos dicho un mensaje que no haya sido tan entendido y empezamos a reflexionar si efectivamente podemos aclarar ese mensaje y empezamos a reflexionar sobre algo que ya hayamos dicho. La pausa también nos sirve para utilizar frases adecuadas e ingeniosas y para despertar el interés de las personas, ¿sí? Hay que tomar siempre una pausa en algún momento o en varios momentos para poder despertar el interés, ¿sí? De las personas que nos están escuchando. En la comunicación oral, cuando ustedes tengan exposiciones, eviten expresiones repetidas, lo que nosotros llamamos las muletillas. Por ejemplo, hay palabras que muchas veces uno repite sin darse cuenta, como esto, de alguna manera, bueno, entonces hay muchas palabras que cada uno sin darse cuenta utiliza. Y la única manera de poder identificar cuáles son las muletillas que cada uno tenemos es exponer ante alguna persona conocida, previo a la exposición ante el público, obviamente, puede ser ante nuestros compañeros o puede ser ante nuestros familiares. Entonces nos tienen que decir ellos qué son las palabras que nosotros constantemente repetimos y tratemos obviamente de evitar expresar esas palabras repetitivas que las llamamos obviamente muletillas. Tiene que haber también una compensación, una equiparación entre el lenguaje oral que ustedes están haciendo y el lenguaje gestual. Quiero decir que cuando ustedes hagan una exposición, sobre todo cuando sea presencial, bueno, ahora va a ser simplemente virtual, muchas veces tienen la cámara apagada o está la pantalla con toda la exposición y no lo vamos a poder ver. Sin embargo, cuando ustedes tengan ya una exposición presencial, lo que ustedes tengan que transmitir en forma oral también tiene que ser concordante con el lenguaje gestual. Eso quiere decir que no pueden estar parados así, sin mover las manos o el cuerpo de alguna manera para poder ustedes transmitir el lenguaje. Las dos cosas, mejor dicho, el mensaje, tiene que ser concordante. Utilizar el lenguaje oral y a la vez el lenguaje gestual. La entonación de la voz es también muy importante. ¿Sí? Ustedes tienen que modular la voz cambiando el volumen. A veces levantarán más la voz y a veces tendrán que bajar también y ser más pausados. Tiene que haber y cambiar también el ritmo. Quizá no tengan que decirlo en el mismo ritmo en todo momento. Habrá momentos que tengan que decirlo más rápido, habrá momentos que lo tengan que decir en forma más pausada. Hay momentos también que ustedes tienen que enfatizar algunas palabras relevantes, quizá tener que decirlo, algunas palabras muy importantes que quieran que se quede en la mente de las personas y que sean palabras relevantes que tengan que ustedes enfatizarlas, ¿sí? La voz tiene que ser siempre firme, alta y sin titubeos antes de afirmaciones. Por eso siempre les digo, hay personas o alumnos que tienen una voz bajita, ¿sí? Cuando ustedes se tengan que dirigir al público, es bueno que ustedes levanten la voz, que la voz sea firme y que no tengan que titubear. Para eso, obviamente, tienen que prepararse. Si uno no tiene dificultades al momento de expresar o de transmitir alguna comunicación, obviamente es muy importante que se preparen y que no tengan ningún titubeo, sobre todo cuando tengan que hacer afirmaciones. El tono que ustedes van a utilizar en la voz tiene que ser distendido ante explicaciones. Cuando tengan que explicar algo, tiene que ser algo más distendido, algo más pausado, para que puedan entender claramente lo que ustedes quieren transmitir. El hablar lento, pero continuo, evitando ir disminuyendo la voz en las frases, ¿sí? Entonces tiene que hablar también pausado, lento, pero continuo, no muy también lento, de tal manera que las personas no entiendan o finalmente se cansen o se duerman o también no puedan entender lo que ustedes quieren hacer o enviar como mensaje, ¿sí? Entonces tampoco no tienen que ir disminuyendo. Al principio van a ir con una voz alta y luego poco a poco van a ir disminuyendo la voz, tampoco. Depende obviamente de qué frases o qué mensaje quieren transmitir, ¿no? Así que la voz, la entonación de la voz cambia conforme al momento del mensaje que quieren enviar, el tipo de mensaje, si es relevante o no, o qué es lo que quieren finalmente ustedes emitir como mensaje.
Otro elemento importante en la comunicación oral es la mirada. La mirada, los ojos siempre transmiten el estado emocional de las personas, ¿no es cierto? Si nosotros miramos a los ojos de las personas, podemos decir si esta persona está muy triste, está muy preocupada. Por eso es que ustedes tienen que transmitir a través de su mirada su estado emocional tranquilo y seguro cuando ustedes tienen que transmitir, en este caso, una exposición. La mirada tiene que estar centrada en todos los asistentes. No hay que mirar en un solo lugar. A veces unos miran solamente al suelo, otros miran solamente a la primera persona que está adelante, otros miran de repente alguna parte que no mueven la mirada de ese punto. No, tiene que estar centrada la mirada en todos los asistentes. Entonces voy recorriendo la mirada en todos los asistentes. Eso es lo correcto. No necesariamente hay que mirar directamente a los ojos de una persona, ¿no? Eso no significa que está bien. Como les vuelvo a repetir, a veces nos ocurre eso cuando no tenemos práctica, es que estamos solo mirando a una persona, a los ojos de la primera persona, sobre todo que está delante, y nos olvidamos del resto. Siempre hay que recorrer la mirada en todos los asistentes. Se tiene que evitar agachar la cabeza y hablar mirando la presentación. A veces estamos con la cabeza agachada, mirando el suelo, o también solamente estamos mirando a la presentación, a las diapositivas, y no estamos mirando al público. Entonces eviten eso. Eso se adquiere justamente con la práctica. Otro elemento importante es el lenguaje corporal. Para el lenguaje corporal que ustedes deben utilizar, es muy importante que se desplacen, se muevan, ¿sí? Se muevan despacio, puedan caminar lentamente en el auditorium o en el área donde ustedes se tienen que desplazar, en la parte de adelante. A veces uno se tiene que desplazar de adelante para atrás, en medio de todos los participantes. Depende obviamente del auditorio en donde ustedes se desenvuelvan. Si es un auditorio pequeño que les permite desplazarse, también pueden hacerlo. Pero si es un ambiente grande, solamente en la parte de adelante, sí es bueno que ustedes se movilicen, ¿sí? Despacio y caminen lentamente de tal manera que pueden también transmitir mayor seguridad al público, y obviamente también es bueno que acompañe para que pueda ser mucho más ameno esa exposición. No gesticular excesivamente, ¿sí? Entonces a veces tratamos de vocalizar demasiado exageradamente, pero eso no es bueno. También se tiene que evitar ustedes poner las manos en los bolsillos, tocar el pelo, mover objetos como un lapicero que están constantemente moviendo, sujetar en las manos el puntero. Entonces esas cosas hay que evitarlas. Señalar con naturalidad los apartados de la presentación, ¿no? Siempre una presentación tiene partes, y esas partes tienen que ustedes señalarlas con mucha naturalidad al momento de la exposición. Siempre mantener la cabeza erguida y la barbilla firme, el cuerpo bien derecho para proyectar también bien la voz. ¿Qué recomendaciones generales debemos darles para ustedes? ¿Sí? Es muy importante también la vestimenta que ustedes van a utilizar. Si esta es una exposición y es un acto académico, científico, la vestimenta debe ser sencilla pero formal. No van a ir ustedes como una fiesta, ¿no es cierto? Tienen que ir obviamente los varones de preferencia con su terno o su chaqueta y su pantalón, ¿sí? No es necesario también que estén muy elegantes, ¿sí? Una vestimenta sencilla pero formal. Si todavía son estudiantes, suficiente con su buen pantalón y su buena chaqueta de estudiante, ¿no es cierto? Y si quieren ustedes tener una mejor o de repente presentación personal, podrían ir también con su terno los varones. Las mujeres obviamente puede ser con un vestido o también con su pantalón y su chaqueta. El hecho es que estén vestidos en forma sencilla pero formales. Cuiden también bien su aspecto personal, que es muy importante, de poder tener también mayor, un mensaje correcto de lo que ustedes quieren decir. Un peinado también bastante sobrio, de tal manera que esté bien despejada la cara también para que no les esté cayendo el pelo. Controlar el tiempo exacto. Siempre ustedes también tienen un tiempo determinado para las exposiciones, sobre todo en los congresos, ¿ya? En las jornadas, que si ustedes no cumplen ese tiempo que les indican, les cortan en el momento que se ha cumplido el tiempo, y a veces ustedes están en la mitad de la exposición. Si les dice que son 7 minutos, tiene que ser 7 minutos como máximo.
¿ya? Tampoco no puede ser mucho menos, no pueden ser una exposición de 4 minutos, de 3 minutos, la mitad. Tiene que ser los 7 minutos o algo menos, ¿ya? Por eso que ustedes tienen que practicar cuánto tiempo se van a demorar en la exposición. No pueden hacer una exposición y de inmediato ir al momento o a la actividad o al evento donde tienen que hacer esa exposición. Practiquen mínimamente una exposición antes, pónganse del tiempo necesario y calculen y controlen bien el tiempo exacto que les van a indicar. Son entre 7 minutos a 10 minutos máximo que a ustedes les dan para la exposición en cualquier evento científico. A veces puede ser un poco más, pero siempre es entre 7 a 10 minutos que ustedes tienen que utilizar para exponer un proyecto de investigación o un trabajo concluido. ¿Sí? En 7 minutos uno podría decir todo lo que ha encontrado en su investigación. Tienen por eso que ustedes ensayar la presentación todas las veces que sea necesario, no solo una vez. Cuanto más veces ensayen, mejor. Eso no les va a permitir que ustedes no improvisen. Si no practican, se nota la improvisación que ustedes van a utilizar. Y también es necesario que practiquen con o sin audiencia. Si ustedes son un grupo, obviamente es necesario que practiquen entre ustedes. Ustedes, el grupo, es la audiencia. Y si no, finalmente practiquen solos. Tienen que familiarizarse con el método de apoyo elegido, comprobar que todo esté correcto. Tienen que ver si sus diapositivas están bien, no se van a colgar en algún momento, no vaya a ser que falte algo de la exposición. Si ustedes van a estar ante el público, tienen que llevar en 2 USBs, a veces hasta en 3 USBs su exposición, porque puede hacer que en uno esté con virus, se cuelgue en ese momento, no puede abrir el USB, es necesario que lleven varias, ¿sí? Es más, pueden inclusive antes de la exposición, del inicio del evento, probar que ya esté cargado el archivo. También no se olviden de llevar su puntero o algo que les permita ayudar de poder continuar con la identificación de sus láminas. No se disculpen por ansiedad o falta de preparación. Si ustedes han visto que por algún motivo ustedes se han equivocado, por lo menos se nota que hay falta de preparación, no se disculpen, ni porque se sienten ansiosos, muy nerviosos. No se ve feo, no se ve correcto que ustedes se disculpen por ese motivo, ¿sí? Por eso, para evitar todo eso, es necesario que ustedes practiquen y se conozcan bien el tema que van a exponer. No llamar la atención sobre ese aspecto, ¿no? Sobre todo cuando tienen mucho nerviosismo, ansiedad. Sí pueden disculparse si algo se han equivocado. Si hay alguna palabra que se equivocaron, en el momento que expusieron pueden pedir disculpas y sí, luego a continuación decir la palabra correcta. Finalmente, ustedes siempre tienen que agradecer las correcciones o las indicaciones o los aportes que haga el público. Cuando luego de la exposición pasan ustedes a las preguntas, no siempre son preguntas respecto a la exposición que ustedes han hecho, sobre todo si están frente a un jurado, ¿sí? Si es un congreso o una jornada, siempre generalmente lo hacen frente a un jurado, además del público. El jurado no hará necesariamente preguntas, a veces hace algunas indicaciones, algunas sugerencias, algunas correcciones. Cuando les hagan de esa manera, ustedes tienen que agradecer, ¿ya? Agradezcan, sobre todo a los jurados o al público también, alguna sugerencia, una corrección o una indicación que a ustedes les va a permitir mejorar su trabajo de investigación. ¿Qué recursos materiales tienen que utilizar? El expositor puede apoyarse obviamente para poder exponer mejor distintos medios audiovisuales, ¿no? Pueden utilizar ustedes un computador, un proyector o diferentes tipos de presentaciones, ¿sí? La función de estos equipos o materiales que ustedes van a utilizar es principalmente para apoyar a su exposición, para facilitar la comprensión de lo que quieren decir ustedes, para captar la atención sin desviarse de la exposición y para servir de guía al comunicador, no de lectura. Lleven ustedes sus diapositivas, armen sus diapositivas o el material que ustedes quieren poner, no necesariamente diapositivas, pueden también adicionar de repente algún video o algún otro medio que ustedes quieren también adjuntar dentro de todo el material que van a exponer. Si son diapositivas, no necesariamente tienen que leer esas diapositivas, no se ve bien, por eso prepárense, las diapositivas simplemente son una guía
una orientación para que no me olvide algo. Sin embargo, muy aparte de lo que tengo yo en las diapositivas, tengo que hablar aparte algo, ¿no es cierto? Desenvolverme en forma clara, ampliar ese mensaje para que no se vea solamente una lectura de todo lo que ustedes están llevando en las diapositivas. ¿Qué recomendaciones les voy a dar para que ustedes hagan sus diapositivas? Se debe utilizar la regla 10-20-30. ¿Qué significa 10-20-30? Significa que en promedio tengo que hacer 10 presentaciones, tengo que utilizar 20 minutos si son 10 presentaciones y debo utilizar el tamaño de la letra de 30 puntos. Hasta actualmente se utiliza hasta 20 porque ahora se adicionan, sobre todo con tantas formas de poder hacer presentaciones, ahora tenemos muy buenos apoyos, sobre todo informáticos, ¿no? Unas buenas figuras, gráficos, etcétera. Por lo tanto, las letras también podrían inclusive reducirse hasta 20. Por eso se dice la regla 10-20-30. Si utilizo, suponiendo, me dicen, necesito 10 minutos de exposición, en promedio debieran ser 5 diapositivas, ¿sí? Para poder ampliar o por lo menos yo decir hablar más. ¿Ya? Esto es en términos generales, no es simplemente que sea así. Depende obviamente de qué es lo que yo quiera preparar en mis diapositivas. Puede ser también una diapositiva, o cada diapositiva 1 minuto, y por lo tanto la alternativa podría ser 10-10-30, o sea, 10 diapositivas en 10 minutos, cada diapositiva en 1 minuto, y el tamaño de la letra tamaño 30. El tamaño 30 es un tamaño suficiente para que pueda ser visto por cualquiera. Obviamente si el tiempo es limitado. 1 minuto por diapositiva, más o menos, porque estamos indicando que las diapositivas que voy yo a mostrar no está toda la información. Ahí está lo necesario. Lo que tengo que hacer es yo agregar en mi exposición algunas cosas que no están necesariamente en las diapositivas. No utilicen ustedes mucho color, ¿no? No más de 3 colores, que no sea muy florido, demasiado color, con demasiado color. Eso lo único que trae son distracciones, ¿ya? Traten de ser más sobrios, sobre todo en la utilización de los colores. Obviamente se mejora o se prefiere que haya diagramas, gráficos, figuras que podrían amenizar la información, lo que ustedes quieren mostrar. Es necesario que ustedes también contrasten entre el fondo y la letra. Vean siempre y proyecten sus diapositivas antes de presentar. A veces utilizan un fondo que al momento de proyectar en la pared o en algún lugar donde tengan que ustedes utilizar la exposición directamente, se proyecta de un color muy opaco. No se distingue entre el fondo ni la letra. Por eso tienen que ustedes contrastar. Si utilizan un fondo claro, las letras tienen que ser oscuras o viceversa. Traten de utilizar los contrastes adecuados entre los colores de fondo y de letra, ¿sí? Resalten siempre con negrita o traten de cambiar de color algo que ustedes quieran resaltar, ¿ya? No subrayen, no se ve bien el subrayado. Es mejor utilizar otro color distinto al que están utilizando entre toda la diapositiva o simplemente con negrita algo que quieran ustedes resaltar. Mejoren en forma uniforme y austera, no sean tan recargados en sus presentaciones, ¿sí? Es mejor en forma uniforme, un mejor estilo y que sea también austero, demasiado cargado tampoco no es bueno. La bibliografía puede estar reflejada en letra pequeña en cada presentación. Ustedes pueden poner, y es bueno que ustedes coloquen la bibliografía en la parte inferior, ¿sí? En una franja inferior, ustedes vayan colocando la bibliografía que han utilizado. De esa manera el público se lleva un buen mensaje de ustedes y el que quiere ampliar todo lo que ustedes están diciendo se puede fijar en la parte de abajo la bibliografía que han utilizado para poder, obviamente, si el que desea, poder ampliar alguna información importante que ustedes han podido decir. Y también, obviamente, refleja que ustedes han podido consultar mucha información para poder hacer todo lo que están exponiendo. Aquí les voy a presentar las diapositivas que ustedes deben utilizar en orden correlativo, inclusive de
cuando ustedes tienen que exponer un proyecto de investigación. Ya lo han hecho, obviamente, les he mandado también más antes con anticipación qué aspectos deben tener cuando ustedes van a exponer un proyecto de investigación. En el proyecto de investigación más o menos son 12 diapositivas, ¿sí? O alrededor de 10, muy aparte de la carátula y las gracias que siempre se termina. En la carátula ustedes tienen que poner el título y el autor. No solamente así en forma fría, letras con el título y el autor. Siempre es bueno adicionar una figura, una foto, ¿sí? Que pudiera mostrarnos el lugar o con quién hemos trabajado, ¿ya? O también el tema que estamos nosotros utilizando para la exposición. Siempre sean también un poquito gráficos, ¿no? Las figuras es lo que a veces son mucho más o transmiten mejor mensaje que muchas veces las palabras. En la diapositiva 2 y 3, ustedes tienen que utilizar el problema de investigación a través de la descripción del problema con los datos internacionales y nacionales. En la segunda, el problema a nivel nacional y local, igualmente formulando el problema. En la diapositiva 4, la justificación de la investigación. Diapositiva 5, objetivos e hipótesis. En la diapositiva 6, los antecedentes a nivel internacional y nacional. No todos, porque a veces estamos siempre con 10 en promedio antecedentes. De esos 10 tengo que seleccionar el mejor a nivel internacional y el mejor a nivel nacional. Podría ser uno de cada uno suficiente. En la diapositiva 7, 8 y 9 hablamos de toda la metodología. En el caso de un proyecto de investigación, la metodología en sí tiene que ser bien detallada. Entonces, la metodología, estamos hablando del diseño, población, muestra, muestreo, las variables de estudio, las técnicas y los instrumentos, además del plan de recolección de datos y el análisis estadístico y de los aspectos éticos. Tenemos prácticamente 5 diapositivas que nos hablan de toda la metodología. Entonces, dentro de un proyecto de investigación, además del problema de investigación y los otros temas como el objetivo y la hipótesis, es muy importante la metodología que sea bien detallada. Terminamos con el cronograma y el presupuesto y luego finalmente agradecemos a todo el público y sobre todo si fuera un jurado a haber escuchado la exposición que ustedes han tenido. Antes de iniciar, obviamente, también la exposición es muy importante que ustedes se presenten, ¿no? Soy fulano de tal, estudiante de medicina, que en esta ocasión voy a presentarles el proyecto de investigación titulado tal. Entonces, es muy importante que ustedes previamente se presenten. Mi equipo de investigación, o sea, ustedes como expositores se presentan y luego pasan a mencionar quién es el equipo de investigación. En este caso ustedes son todo un equipo, 5 o 6 estudiantes, que luego a continuación primero se presenta el expositor y luego se presenta a todo el equipo de investigación. En el trabajo de investigación que me tienen que presentar a la próxima clase, que ya estamos cerrando prácticamente el curso, van a utilizar las siguientes diapositivas. De igual manera, en la primera diapositiva, que viene a ser la carátula, ustedes utilizarán el título, los autores, la afiliación y la contribución que tienen cada uno de los autores, ¿sí? Por lo menos el título, el expositor siempre va en la primera lámina y quizá en una segunda lámina ustedes ya tengan que poner a todo el equipo o los autores de esa investigación con la afiliación. La afiliación de ustedes son alumnos de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grob. Y muchas veces se coloca la contribución, qué es lo que hizo cada uno de ustedes, ¿ya? En la segunda diapositiva, ustedes tienen que presentar la introducción. En la introducción habían varias partes que nosotros habíamos detallado. Una de ellas era el planteamiento del problema, ¿sí? La identificación del problema. Entonces, es en la segunda lámina que ustedes tienen que presentar por qué es un problema el tema que han elegido. Ahí mostrarán ustedes cifras estadísticas de nivel internacional, de nivel nacional también, por qué es un problema el tema que ustedes han elegido, o qué se sabe de todo el tema que ustedes han elegido como investigación. En la tercera lámina, que sigue siendo parte de la introducción, ustedes presentarán la justificación. Eso quiere decir por qué y para qué han elegido el tema, para qué va a servir todos los datos que ustedes también
van a presentar finalmente. En la cuarta diapositiva, los objetivos. Sí es muy importante que pongan objetivos general y específicos, pero por lo menos tienen que resaltar muy bien el objetivo general y si tienen hipótesis, también presentar la hipótesis. Reitero, no todas las investigaciones tienen hipótesis. Si un trabajo es descriptivo, no necesariamente tiene hipótesis, así que es suficiente, en el caso de trabajos descriptivos, colocar el objetivo. Pasamos luego a la metodología. La metodología también es muy importante que sea bien detallada. Aquí estamos dándole 3 diapositivas. En la primera tienen que ustedes indicar el diseño del estudio, el espacio, el tiempo, la población, la muestra y los criterios de selección. ¿Sí? Son varios aspectos que tengo que colocar en forma resumida. ¿Ya? Puede alcanzarme una sola diapositiva o también puedo utilizar 2. No necesariamente es exactamente solo cada una de ellas. Podría dividir en otras diapositivas más para que no sea muy recargado. También tengo que indicar en la siguiente diapositiva las variables de estudio. No puedo presentar en un trabajo de investigación mi tabla de operacionalización de variables. No. Simplemente tengo que mencionar cuál es mi variable principal y mis variables secundarias, o cuál es mi variable independiente y mi variable dependiente. Suficiente con eso para poder mencionar mis variables. Por ahí puedo adicionar cuáles son mis dimensiones, hasta ahí nada más, ¿sí? Y algunas pocas veces también hasta los indicadores, pero no la tabla completa, ¿sí? Solamente literalmente tengo que tener bien claro cuáles son mis variables de estudio. También tengo que indicar qué instrumento o instrumentos he utilizado, ¿ya? Y tengo que decir si es un instrumento validado por algún autor previamente, sí tengo que mencionar a ese autor que hizo todo el trabajo de validación. En la diapositiva 7, el plan de análisis y los aspectos éticos, ¿sí? Ustedes tienen que mencionar qué es lo que han utilizado para el plan de análisis, desde inclusive la recolección de datos, luego cómo han hecho para procesar los datos y finalmente para el análisis de datos que estadísticos han utilizado y van a presentar en toda su exposición. Y finalmente los aspectos éticos, no se olviden de la confidencialidad, ¿sí? También de haber pedido el consentimiento informado y algunas veces inclusive se pide que haya pasado por un comité de ética. En sí, todos los aspectos éticos que ustedes han considerado. No tienen por qué olvidarse de los aspectos éticos. Luego de hablar de la metodología ya en forma detallada y pueden utilizar mayor cantidad de diapositivas, ustedes tienen que pasar a los resultados. Habíamos dicho que para un artículo tienen ustedes entre 6 a máximo 6 entre tablas y figuras. Entonces, en la tabla 8 y 9, ahí tienen que estar. ¿Podría ser también más una diapositiva por cada una de las tablas y figuras? Sí, no hay ningún problema. Ya depende de ustedes qué es lo que quieran mostrar. Entonces, el hecho es que las siguientes diapositivas van a poder ustedes utilizar los resultados. No necesariamente los 6 exactamente. A veces dentro de los 6 entre tablas y figuras que ustedes van a tener en el artículo en sí, a veces no son todos importantes, suficiente con que muestre 2 o 3, que son las que más representen todos mis hallazgos, puedo utilizar y seleccionar también las más importantes. En las siguientes diapositivas tengo que hacer mi discusión, o sea, comparar mis resultados con los otros resultados y explicar por qué se han utilizado, por qué se han encontrado ese tipo de resultados. No siempre es separado los resultados con la discusión. A veces presento mi resultado y de inmediato estoy hablando mi discusión. Está mi tabla o mi figura en la exposición, en la diapositiva, pero yo estoy adicionando otras cifras comparativas con otros estudios y puedo estar haciendo de inmediato el resultado y la discusión para el momento de la presentación en mis diapositivas. Finalmente, tengo que indicar las limitaciones. Es muy importante que no se olviden ustedes de indicar las limitaciones de su estudio. ¿Cuáles fueron los sesgos que posiblemente ustedes pudieron tener o las dificultades que pudieron tener que podría haber alterado, modificado
o poder inclusive no haber logrado los objetivos que uno pudiera haber tenido, y es bueno mencionarlo al momento de la exposición, ¿sí? Y la última diapositiva es muy importante que ustedes terminen con las conclusiones y con las recomendaciones. Separados pueden ser 2 láminas o en una sola, dependiendo obviamente qué es lo que quieran finalmente ustedes transmitir. En promedio son 13 láminas, ¿no? Que podrían ustedes utilizar. Puede ser un poco más, un poco menos, ya esto depende obviamente cómo quieran ustedes organizar toda su información, pero esto es el esquema que ustedes deben tener en cuenta para poder preparar su exposición.